Buenos días a todos. En esta comunicación se muestran los resultados de un estudio en el que se comparó el discurso que elaboraron Le Pen, Abascal y Salvini en Twitter durante el año 2022. Actualmente los proyectos populistas en Europa son fundamentalmente de extrema derecha. Esta familia de partidos políticos, pese a sus diferencias, pese a sus particularidades, comparte una serie de características comunes. Entre otras, el recelo hacia las instituciones europeas y sus políticas ecológicas, la alerta sobre los peligros de la inmigración irregular, fundamentalmente la inseguridad, el aumento de la criminalidad o la exaltación de los valores patrióticos. Se considera que estas formaciones son populistas porque en muchos casos plantean que hay una situación de crisis sistémica. Una crisis que ha generado una élite corrupta y que sufre un pueblo indefenso. Es decir, plantean que hay esta dicotomía maniquea. Este discurso populista ha encontrado en las redes sociales, especialmente en Twitter, el canal adecuado para su difusión. Twitter es un espacio donde los mensajes se difunden muy rápido, donde no hay una interpelación por parte de periodistas o como sucede en los medios convencionales y donde figuras outsiders como Bolsonaro, Trump o algunos líderes de extrema derecha de la Europa occidental han construido una carrera. De manera que partidos que ocupaban un lugar periférico hasta hace 10 años han conseguido un espacio bastante relevante. En el caso de Matteo Salvini, entró a formar parte del gobierno italiano en octubre del 2022, un espacio bastante relevante dentro del escenario político de la Europa occidental. Los objetivos de este trabajo eran, en primer lugar, conocer y cuantificar hasta qué punto participa cada discurso de la retórica populista, es decir, si está presente igual, si todos los discursos tienen el mismo contenido populista. En segundo lugar, comparar también desde un punto de vista cuantitativo si todos explotan las mismas narrativas de crisis. El populismo se refiere generalmente a que la sociedad está en crisis, pero no todos señalan o coinciden en el tipo de crisis que sufre esa sociedad. Algunos inciden más en la crisis económica, otros en la crisis política, otros en una crisis identitaria por una sociedad cada vez más multicultural, en una crisis de valores, en una crisis energética, porque los estados, los países de la Unión Europea han perdido soberanía y se tienen que amoldar a las políticas ecológicas europeas, etc. Y en tercer lugar, un estudio cualitativo, en el que se analizan los encuadres que utilizan estos tres líderes en los principales debates, a fin de comprobar si existen o no entre ellos diferencias. Para la metodología cuantitativa se empleó el programa Tweetonomy, que permite descargar hasta 4.000 tweets en su versión premium de una cuenta. Se recogieron para este trabajo 8.083 mensajes, ahí está el desglose, 3.000, algo más de 3.000 en el caso de Le Pen y Salvini, que son los que corresponden a todos los tweets o retweets difundidos por los líderes en el año 2022 y algo más de 1.700 en el caso de Abascal. Esta parte cuantitativa tuvo dos fases, una primera en la que se determinó qué porcentaje de mensajes eran de contenido populista y una segunda fase en la que se comparó los temas explotados, las narrativas de crisis utilizadas por los tres líderes. En los dos casos se utilizó el paquete estadístico del SPSS. Para el análisis cualitativo se comparó los marcos, los frames que habían utilizado los tres líderes en las principales cuestiones, ¿no? En los principales debates, el euroescepticismo, la cuestión migratoria, la exaltación de los valores patrióticos, etc. Los resultados de la primera cala cuantitativa muestran que Le Pen y Abascal utilizan en mucha mayor medida
difunden en mucha mayor medida mensajes de contenido populista. Casi 7 de cada 10 mensajes de Marine Le Pen en Twitter se pueden considerar populistas, casi 6 de cada 10 en el caso de Abascal, menos del 20% en el caso de Matteo Salvini. Quizá esto se debe a que el político italiano, como decía, forma parte del gobierno de Italia desde octubre del 2022 y puede que eso haya moderado o cambiado su discurso. Los resultados de la segunda cala cuantitativa, la que se preguntaba por las diferencias que existían en las narrativas de crisis, también muestra algunos datos interesantes. En la crisis económica incide fundamentalmente Marine Le Pen, 26,27%, casi un tercio, de forma mucho más moderada o irrelevante en Salvini o Abascal, solo un 5%. Los tres señalan que Europa vive una crisis energética como consecuencia de las políticas ecológicas de la Unión Europea, en porcentaje similar. En la crisis migratoria inciden fundamentalmente Le Pen y Salvini, en mucha menor medida Abascal. En la crisis política la subraya fundamentalmente Abascal. Más de la mitad de los mensajes de contenido populista, en el caso de Abascal, señalan que hay una crisis política que han generado los partidos progresistas españoles y nacionalistas. También Le Pen carga contra el gobierno de Macron, pero en menor medida, y un 10% en el caso de Salvini, que, como decíamos, forma parte del gobierno en un tercio del año, un cuarto de año del 2022. Salvini y Abascal se refieren además a una crisis de seguridad, que es un tema recurrente en la retórica populista de extrema derecha. Habla Salvini también de una crisis de valores, una pérdida de valores sobre el respeto, por ejemplo, a los ancianos o a los profesores o a las figuras de autoridad. Abascal se refiere a la crisis informativa, a la manipulación que sufren los ciudadanos por parte de los medios de comunicación, que en connivencia con las élites ocultan lo que sucede a la ciudadanía, también es un tema recurrente en la retórica populista, y la exaltación patriótica, en la que destaca por encima de sus homólogos Salvini. En el análisis cualitativo comento simplemente algunos marcos porque no hay tiempo para detenerse en todos. El encuadre que utilizan para referirse a la crisis económica es parecido. Los tres plantean que hay una pérdida de poder adquisitivo por culpa de la gestión que hacen las élites. Le Pen dice que Francia se está convirtiendo en un país de tercer mundo por la política de Macron. Salvini dice que Italia es un país que se empobrece cada vez más por un sistema fiscal insostenible, y Abascal habla de miseria, habla también en otros mensajes de racionamiento. Mientras los poderosos tienen favores y tienen subvenciones, al pueblo, a los europeos les espera solo miseria y pérdida de poder adquisitivo. El enfoque, el encuadre de la crisis migratoria es parecido. También los tres líderes se refieren a o vinculan la inmigración con el aumento de la criminalidad, con el aumento de la inseguridad callejera. Marine Le Pen dice que el 70% de los robos simples y el 75% de los robos con violencia en París los cometen extranjeros. Los tres hablan de las mafias que trafican con seres humanos, que introducen a delincuentes o incluso a potenciales terroristas en Europa. Salvini dice que hay que luchar contra los traficantes y la inmigración clandestina, y Abascal se refiere al efecto llamada y a los peligros del multiculturalismo, ¿no?, que acarrean delincuencia e inseguridad. Los tres plantean también que hay una crisis política que a veces la originan las instituciones europeas o los gobiernos de signo contrario, ¿no?, de izquierda o extrema izquierda. Dice Le Pen que la política de Macron llevará al país a una crisis de régimen, a una crisis política. Salvini vincula los partidos de izquierda con la violencia, y Abascal se refiere a ellos como
criminales. Dice que el bipartidismo ha arruinado a las clases medias europeas. Para terminar, la cuarta narrativa de crisis que comentamos es la crisis energética como consecuencia de las políticas ecológicas que se llevan a cabo en la Unión Europea. Le Pen dice que esas políticas ecológicas privan de la libertad de circulación a los ciudadanos. Abascal habla del fundamentalismo verde, de la dictadura climática, y Salvini dice que aquellos que se oponen a la energía nuclear o al gas son seguramente un peligro para Italia. Bien, muy brevemente, como conclusión, los resultados del análisis cuantitativo muestran algunas diferencias en cuanto al porcentaje de mensajes que tienen contenido populista y diferencias también en cuanto a las narrativas de crisis, pero en líneas generales, en los tres discursos, en las tres cuentas de Twitter, los mensajes o los temas que se tratan son normalmente los que aparecen normalmente en la retórica populista de extrema derecha. Y desde el punto de vista cualitativo también hay bastante sintonía, bastantes similitudes en el encuadre que utilizan para referirse a la crisis económica, a la política, a la identitaria, a la exaltación de los valores patrióticos, etc. Es decir, hay diferencias cuantitativas, como han mostrado las escalas, pero en líneas generales hay bastantes parecidos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.